Ahora sí, bienvenidas a todos. Hola, buenas tardes. Vamos a empezar a hablar de trauma y duelo, ¿sí? Comenzando por lo que es el trauma en realidad, ¿sí? Bien, vamos a hacer una definición, vamos a decir, de lo que es en sí el trauma, ¿sí? Si nosotros nos basamos en lo que es la palabra trauma, viene del griego trauma, que significa herida, ¿sí? En lo que es psicología, se usa para describir una herida emocional profunda que aparece cuando una persona vive una experiencia tan intensa o tan dolorosa que supera su capacidad para afrontarla, ¿sí? En palabras más simples, el trauma no es solo lo que pasó, sino cómo la persona lo vivió, cómo sintió el evento, ¿sí? Ahora, si nosotros hablamos de cómo se puede originar un trauma, cómo puede surgir un trauma, por una situación a lo mejor inesperada, o una situación muy impactante, o por eventos a lo mejor prolongados de estrés, de maltrato, ¿sí? La falta de apoyo emocional, que muchas veces pasa durante o después de un suceso. Entonces, cuando algo de eso ocurre algo también que el cerebro no puede procesar ni entender, ¿sí? Se bloquea el cerebro o reacciona con miedos extremos, ¿sí? Generando esta herida, como le decimos nosotros, psicológica, ¿sí? A ver, un ejemplo de un evento traumático. Los desastres naturales, chicos, los terremotos, los incendios, las inundaciones, ¿sí? Una persona, imagínense, que pierde su casa en una inundación. Y aunque esa persona sobrevive, luego siente miedo cada vez que a lo mejor llueve fuerte, por ejemplo, ¿no? Los accidentes graves, choques de autos, caídas, heridas, ¿sí? Si alguien tuvo un accidente de tránsito, puede desarrollar ese miedo a manejar, por ejemplo, o a subirse a un vehículo, ¿sí? Lo mismo pasa con la violencia o el abuso, ya sea físico, emocional, sexual, ¿sí? Una víctima, por ejemplo, de violencia doméstica, ¿sí? Puede por ahí sentirse insegura, incluso por ahí en lugares en donde no hay peligro, ¿sí? Y pasa lo mismo a lo mejor con una muerte repentina o una desaparición de un ser querido, ¿sí? Imagínense un adolescente que pierde a su madre. Bien, ese adolescente puede desarrollar depresión, puede desarrollar ansiedad ante esta pérdida, ¿no? ¿Sí? No todos los traumas son físicos. Tenemos los traumas emocionales, ¿sí? Que ocurren cuando una emoción está fuerte, ya sea miedo, tristeza, impotencia, se queda estancada en nuestro cuerpo y en nuestra mente, ¿sí? La persona puede parecer bien, ¿sí? Por fuera, ¿no? Pero sigue reviviendo el miedo o el dolor por dentro. ¿Cómo lo revive? Con síntomas, pesadillas, recuerdos repetitivos del evento, ansiedad, miedo constante, los sobresaltos, la fatiga, el insomnio, ¿sí? Bien, hay varios traumas. Tenemos el trauma también en la adolescencia o en la infancia. Los traumas vividos en esta etapa son especialmente dañinos para el cerebro y para la personalidad que todavía se está formando de este niño o niña, ¿sí? Por eso los niños por ahí cuando sufren violencia, abandono o abuso, tienen mayor riesgo de desarrollar trastornos emocionales y físicos en la adultez, ¿sí? Las adicciones, los trastornos de personalidad, la depresión, la ansiedad, las enfermedades psicosomáticas también, ¿sí? Entonces, algo bien clave para comprender lo que es el trauma. Cada persona reacciona distinta, ¿sí? Lo que para una persona es un simple susto, a lo mejor, para otra puede ser devastador, ¿sí? Un trauma afecta el cuerpo, la mente,
las emociones, ¿sí? Porque nuestro cerebro sigue en modo alerta, incluso cuando el peligro ya pasó. Y puede aparecer también un trauma tiempo después, porque a veces los síntomas surgen meses o años después de ese evento. Y necesitamos de un acompañamiento adecuado para ayudar a sanar. La escucha activa, la empatía, la contención, que son esenciales en este caso en los primeros auxilios psicológicos. ¿Sí? Ahora, con respecto a el impacto, vamos a decir, del trauma, ¿sí? El trauma no solo deja, digamos, huellas emocionales, sino que afecta profundamente, digamos, la forma en que una persona piensa, siente y se relaciona con los demás. ¿Sí? Eso puede ser causado por un evento único o repentino, que eso se llama estrés agudo. ¿Sí? Como por situaciones a lo mejor prolongadas de maltrato, de tensión, que sería ya un estrés crónico. ¿Sí? En cualquier caso, a ver, el cerebro y el cuerpo reaccionan como si el peligro aún continuara, incluso cuando ese peligro ya pasó. ¿Sí? Por eso hablamos también de que las personas que han vivido un trauma experimentan el miedo intenso o el pánico, ¿sí? La sensación de indefensión, ¿sí? Creen que no tienen el control sobre lo que sucede, digamos, la pérdida de seguridad también, ¿sí? Porque el mundo ya parece como un lugar no confiable ni predecible, ¿sí? Hay confusión, hay desconfianza y puede aparecer esto de la desconexión emocional, como que a veces la persona se desconecta de sus sentimientos para no sufrir más y aparece la frialdad, la apatía, los bloqueos emocionales. ¿Sí? ¿Bien? Ni hablemos de que trae un impacto físico y un impacto biológico también el trauma, ¿sí? Porque afecta o altera el funcionamiento de todo el cuerpo. ¿Sí? El sistema nervioso dijimos que se mantiene en un estado de alerta constante. ¿Eso qué puede generar? Tensión muscular, dolor de cabeza, dolor de estómago, ¿sí? Insomnio, palpitaciones, sudoración, dificultad para concentrarse, ¿sí? Y el trauma también va a afectar las relaciones y las conductas, ¿sí? Evitamos por ahí lugares, evitamos por ahí situaciones que nos van a recordar ese evento, ¿sí? Nos podemos aislar socialmente. A veces uno recurre al consumo de alcohol o cualquier otra sustancia para calmar ese malestar. Y en los niños puede aparecer el tema de irritabilidad, retrocesos en la conducta, ¿sí? ¿A qué hago? Referencia con esto de retrocesos en la conducta. Volver, por ejemplo, a mojar la cama, ¿sí? Miedo a separarse de sus padres, por ejemplo. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, en palabras simples, el trauma destruye en realidad los tres pilares de seguridad interna del ser humano. ¿Saben cuáles son los tres pilares de seguridad interna del ser humano? El control, sentir que puedo manejar lo que ocurre, la conexión, perdón, ¿sí? Saber que no estoy solo y que puedo confiar en otros, y el significado, creer que la vida tiene sentido, incluso después del dolor. Esos son los tres pilares de seguridad interna de los seres humanos: control, conexión y significado. ¿Sí? Y nosotros vamos a trabajar sobre esos tres pilares. El control, ayudarle a recuperar pequeñas decisiones, ¿sí? Con el simple hecho de preguntarle, ¿te querés sentar ahí o acá? Bien simple. La conexión, ofrecer presencia, escuchar sin juicio. Y el significado, validar lo que siente y transmitir esperanza. ¿Sí? Entonces, no solo deja cicatrices emocionales, sino que puede transformar la forma en la que una persona ve el mundo, en la que una persona ve a los demás y se ve a sí misma.
Y sin apoyo y sin acompañamiento, esa herida puede quedarse abierta durante años, ¿sí? Por eso el rol de auxiliar en primeros auxilios psicológicos es tan valioso, porque permite contener, estabilizar y orientar a quienes atraviesan este impacto inicial de lo que es el trauma, ¿sí? Ahora, con respecto acá le había puesto el trauma en la infancia, que bueno, ya lo vamos a, a charlar, pero quiero hablar de otra cosa antes, de la perspectiva personal en realidad del trauma, ¿sí? Eh, transforma en realidad profundamente la manera en la que las personas interpretamos nuestra vida, nuestro entorno, nuestra propia identidad, ¿sí? Por eso se dice que un trauma marca un antes y un después, ¿sí? Y que nada se vuelve a percibir igual que antes de ese evento traumático, ¿sí? Después de un trauma, las personas pueden comenzar a ver el mundo como inseguro, impredecible, injusto, peligroso o sin sentido, ¿sí? Pero también nuestra imagen personal cambia. ¿Por qué digo que nuestra imagen personal cambia? Porque por ahí eh, uno se siente débil, vulnerable, sin valor, ¿sí? Desconfía de su propio juicio y del juicio de los demás. Uno puede tener culpa, vergüenza por lo que sucedió, ¿sí? Y hay factores, obviamente, que influyen en lo que es el impacto del trauma, ¿sí? Porque no todas las personas reaccionamos igual frente a un mismo evento, ¿sí? El grado de afección depende en realidad de varios factores. Uno es la historia personal, o sea, las experiencias pasadas, el nivel de autoestima de cada uno de nosotros, los recursos emocionales que tengamos y el apoyo social que tengamos. También tiene que ver mucho el evento traumático, el tipo, ¿sí? No es lo mismo un accidente breve que un abuso repetido, o imagínense si nosotros vivimos en una guerra prolongada, ¿sí? También tiene mucho que ver la circunstancia del evento, digamos, si ocurrió de forma inesperada, si la persona estaba sola o si pudo recibir esa ayuda inmediata, ¿sí? Y también tiene mucho que ver, o otro factor que influye en el impacto del trauma, son los esquemas cognitivos centrales, que son las creencias profundas que nosotros tenemos sobre nosotros y sobre el mundo, ¿sí? Si una persona, por ejemplo, cree que la vida es justa, un trauma puede derrumbar esa idea y dejarlo por ahí desorientado, ¿sí? Ahora, con respecto a esto de que yo les coloqué ahí el trauma en la infancia, ¿sí? Como les dije antes, el cerebro y las emociones en la infancia están en pleno desarrollo, ¿sí? Entonces, en esa etapa, los niños dependen completamente de sus cuidadores. ¿Para qué? Para sentirse seguros, para sentirse amados, para sentirse protegidos. Por eso que es que el trauma infantil no solo proviene del hecho violento o del peligro físico, sino también de las carencias emocionales o las fallas en el vínculo afectivo, ¿sí? Para un niño pequeño, la sensación, digamos, de seguridad está directamente ligada a la presencia y a la respuesta emocional del cuidador, ya sea la madre, el padre o cualquier otra figura que para él sea significativa, ¿sí? Lo que puede resultar pequeño a lo mejor para un adulto, como un grito, por ejemplo, o una indiferencia, ¿sí? O no sé, un abandono temporal, para el niño puede ser vivido como una amenaza enorme. ¿Por qué? Porque él no tiene todavía los recursos para entender o para calmar lo que siente, ¿sí? Por ejemplo, un niño que llora por miedo y su madre se muestra fría o no responde, ¿sí?
puede sentir que va a desaparecer o que nadie lo va a cuidar nunca más. Y esas experiencias que parecen tan mínimas pueden quedarse grabadas como una sensación muy profunda para ese niño de inseguridad o de rechazo, incluso en la vida adulta. ¿Sí? Bien, nosotros tenemos traumas que se llaman traumas ocultos, ¿sí? Que se refiere a una herida emocional irreversible que surge cuando el cuidador no logra ayudar al niño a regular sus emociones. ¿A qué hablo de emociones? La ira, el miedo, la tristeza. No se trata de un abuso, no se trata de un accidente, sino de la ausencia de contención emocional. ¿Sí? El niño, ¿qué hace? Se desregula, o sea, llora, se asusta, se enoja, y el adulto no sabe cómo cambiarlo, ¿no? O no sabe cómo restablecer el vínculo. Con el tiempo, ¿qué pasa? Esa falta de regulación conjunta puede generar dificultades. Dificultades para manejar emociones intensas, para tener un miedo constante al abandono, el tema de la inseguridad afectiva, la ansiedad o los estados depresivos en la adultez. ¿Sí? Entonces, si un padre que siempre responde, digamos, con enojo, vamos a suponer, ante el llanto de ese hijo, no lo ayuda a calmarse, sino que refuerza su sensación de peligro. ¿Sí? Entonces el niño puede creer y crecer creyendo que mostrar emociones es malo, o mostrar emociones es peligroso. ¿Sí? Ahora, tenemos lo que es el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM-5, ¿sí? Que describe los síntomas postraumáticos que pueden aparecer en niños y en adolescentes tras un evento traumático. Los más comunes es la reexperimentación del trauma, esas pesadillas, esos recuerdos, ¿sí? Del evento, juegos o dibujos en los que revive lo que sucedió. Y después están las sensaciones emocionales intensas al recordar o al ver algo relacionado con ese trauma. Está la evitación también, ¿sí? Ellos también evitan lugares, personas, actividades. Se aíslan emocionalmente, pierden interés por las actividades que antes disfrutaban. Y está la hiperactivación, la dificultad para dormir, la dificultad para concentrarse, la irritabilidad, el sobresalto, las conductas impulsivas, ¿sí? Y esa sensación constante de estar en peligro, ¿sí? Ahora, ¿qué quiero que sepan? Que el trauma infantil no siempre se manifiesta inmediatamente, ¿sí? Puede pasar desapercibido años, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si no se trabaja, puede afectar el desarrollo emocional, la capacidad de establecer vínculos saludables y el bienestar psicológico de ese niño en la adultez, ¿sí? Entonces, en primeros auxilios psicológicos, que más adelante lo vamos a ver, obviamente, en niños debe centrarse en qué? En restablecer esa sensación de seguridad, ¿sí? En validar y contener sus emociones y en fomentar la presencia constante del cuidador y su respuesta afectiva. ¿Bien? Y obviamente evitar la exposición repetida a eso que sucedió. ¿Sí? Bien, voy. Tenemos lo que es la clasificación del trauma, ¿sí? Que tenemos, en realidad el trauma no se limita, digamos, a un evento puntual, vamos a decirlo así, eh, pero puede dejar huellas profundas en el cuerpo, en la mente y en las emociones. ¿Qué pasa con esas huellas? Si no se elaboran, se pueden manifestar más adelante como distintos trastornos psicológicos o trastornos conductuales.
¿sí? Entonces, hay trastornos asociados con el trauma, que en realidad se basan en cuadros clínicos, como es el trastorno afectivo, como es el trastorno psicótico, como es el trastorno, por ejemplo, de la personalidad, el trastorno obsesivo-compulsivo, el trastorno de angustia y somatización, el trastorno por uso de sustancias, el trastorno disocial, por ejemplo, entre otros, ¿sí? Ustedes saben que la disociación es un mecanismo de defensa. ¿Lo habían escuchado alguna vez? Es cuando una persona se desconecta de lo que está viviendo porque la situación es tan intensa que no puede soportarla emocionalmente, ¿sí? Es una estrategia en realidad inconsciente de supervivencia, ¿sí? El cerebro, ¿qué hace? Se protege separando las emociones, los recuerdos y la conciencia del evento, ¿sí? Bien, a eso se le llama disociación. Bien, ahora, con respecto a los diferentes tipos de trauma, que ahí iba, nosotros tenemos la clasificación de Lonerter en el año 1994, ¿sí? Que presenta los traumas muy bien explicados, ¿sí? Tenemos la clasificación del trauma, tenemos trauma tipo 1, ¿sí? ¿Qué es el trauma tipo 1? Se produce por un hecho que es único, por un hecho que es inesperado y que es repentino, ¿sí? Que trae consigo un impacto emocional intenso, pero limitado en el tiempo, ¿sí? Puede generar miedo, confusión, puede generar recuerdos vividos, aunque no altera, digamos, profundamente la personalidad, ¿sí? Por ejemplo, un accidente de tránsito grave. Después tenemos el trauma tipo 2, ¿sí? Que resulta de una exposición prolongada, repetida, ¿sí? A situaciones de estrés o de violencia, ¿sí? Donde produce miedo constante, bloqueo emocional, uso de defensas como es la negación, la disociación, ¿sí? Y afecta lo que es el desarrollo emocional y la identidad de la persona. Por ejemplo, un niño que crece en un hogar con violencia doméstica o abuso sostenido padecería de un trauma tipo 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque es prolongado y es repetido, ¿sí? Después está el trauma mixto, ¿sí? Que surge como, en realidad surge de un hecho repentino, como el trauma tipo 1, ¿sí? Que genera consecuencias duraderas o repetidas, como es el trauma tipo 2, ¿sí? Porque hay mezcla. Entonces, por ejemplo, una persona que sobrevive a un terremoto, ¿sí? Pero pierde su casa, pero pierde sus seres queridos, ¿sí? Quedan secuelas emocionales y sociales a largo plazo. Otro ejemplo, ya ahí les puse, la muerte, la desfiguración, un embarazo producto de de violación, ¿sí? Eso es un trauma tipo mixto. Después está lo que es el trauma complejo, que el trauma complejo se origina por la exposición prolongada y repetida a situaciones traumáticas extremas, ¿sí? Eso trae consigo una desorganización en lo que es el sentido de sí mismo y la confianza en los demás, ¿sí? Imagínense una persona que sufre una tortura, una persona que sufre abuso durante años, ¿sí? Va a pasar por un trauma complejo. Después está lo que es el trauma relacional, ¿sí? Que se produce cuando los cuidadores no brindan contención, no brindan afecto, ni validan sus emociones, ¿sí? No siempre acá hay violencia física, pero sí abandono o falta de empatía constante,
¿sí? Es acumulativo, como dice ahí, ¿sí? Un niño, por ejemplo, que crece con padres fríos o padres ausentes, puede generar un trauma relacional, ¿sí? Un niño que crece en un ambiente de violencia emocional. Y después tenemos lo que es el trauma secundario, ¿sí? Que afecta a quienes, digamos, presencian o acompañan a otros en su sufrimiento traumático, ¿sí? Ejemplo, terapeutas, enfermeros, rescatistas que escuchan o que eh, presencian hechos traumáticos y comienzan a presentar en realidad síntomas muy similares, ¿sí? Un amigo también. ¿Bien? ¿Vamos? Ahora, hay obviamente que para generar un trauma tiene que haber un evento desencadenante, ¿sí? ¿Qué son los eventos desencadenantes? Son sucesos traumáticos, ¿sí? Que tienen el potencial de provocar sufrimiento humano significativo y sobrepasar esos mecanismos o esas habilidades naturales de los seres humanos. Son eventos, digamos, extraordinarios que salen de la experiencia humana común. Y generalmente, ¿qué hace? Produce fuertes reacciones emocionales, físicas, conductuales, espirituales de quienes lo viven, ¿sí? Entonces, uno puede haber llegado a desarrollar un trauma emocional si ha sufrido un evento como una agresión sexual, ¿sí? Puede ser también en la vida adulta, obviamente, la relación de parejas violentas, el secuestro, la tortura, la muerte violenta de un hijo, el abuso sexual infantil, el maltrato infantil, los accidentes, las catástrofes naturales, ¿sí? Un trauma, sin importar su origen, lastima de tal manera la salud y la salud mental y la seguridad y el bienestar de esas personas, que pueden llegar a desarrollar, ¿qué? Creencias falsas, creencias destructivas de sí misma y del mundo. Esas creencias se pueden presentar en forma de pensamientos, por ejemplo, o yo no soy capaz, por ejemplo, o soy un miedoso, eh, estoy indefenso, me van a atacar, soy malo, nadie me quiere, a ver, yo no le importo a nadie, ¿sí? O pensamiento como, no sé, soy incapaz de ser un buen hijo, de ser una buena esposa, de cumplir con mis horarios, de hablar en público, no sirvo para escribir, no voy a ser exitoso, exitosa, no tengo ningún tipo de esperanza. Esas creencias interfieren con la vida diaria y dificultan nuestro comportamiento, ¿sí? Después hay otros eventos desencadenantes como los robos, como los asaltos, los homicidios, las pérdidas de los seres queridos, madre, padre, hijos, ¿sí? En ocasiones debido también a suicidio, ¿sí? Ni hablemos de las violencias en todas sus manifestaciones. Hablamos violencia de género, intrafamiliar, maltrato físico, sexual, psicológico. Ni hablemos de la intimidación laboral o la intimidación escolar constante, ¿sí? Otro evento desencadenante puede ser algún problema médico, ¿sí? Que nos ocasionó una dolencia duradera, ¿sí? Bien, o cualquier otro evento que tenga resultados, vamos a decir, devastadores. Bien, ¿vamos hasta ahí? ¿Sí? Bien, vamos a comenzar con lo que es el duelo entonces. Sabemos lo que es trauma, ¿sí? Que después lo vamos a seguir, obviamente, pero vamos a comenzar con lo que es el duelo, ¿sí? Aparte, como siempre digo,
siempre todo lo que respecta, vamos a decir, a lo que es primeros auxilios, siempre lo digo de una forma, o trato de explicarlo de la forma más respetuosa posible. Son temas muy delicados para algunas personas, y siempre lo hago como le digo, del mayor respeto posible que se le pueda tener, pero hay temas que hay que hablarlos. Como les dije, acá si hay que llorar, lloramos, si hay que reír, reímos, y no pasa nada y está todo permitido, y esa es la parte más linda de la cursada. Con respecto al duelo, ¿sí? El duelo en sí, vamos a decir que es una reacción emocional, cognitiva y conductual que nosotros experimentamos cuando perdemos algo o alguien que considerábamos valioso o significativo. ¿Sí? El duelo es un proceso normal, chicos. Es universal, ¿sí? Que forma parte de la vida y que no necesariamente requiere intervención médica, pero sí requiere comprensión, sí requiere acompañamiento, sí requiere de un apoyo emocional. ¿Sí? Entonces, el duelo es una reacción natural ante una pérdida importante, ya sea de una persona, de un animal querido, de una relación, de un trabajo, de la salud, de un proyecto, ¿sí? Implica sufrimiento, implica tristeza, implica añoranza, implica adaptación de un nuevo contexto sin aquello que perdimos, ¿sí? No solamente afecta las emociones, porque también afecta el cuerpo, afecta los pensamientos, afecta las relaciones sociales, ¿sí? También el duelo es individual, porque cada persona vive el duelo de forma diferente, dependiendo de su historia, dependiendo de su personalidad, dependiendo del tipo de vínculo que teníamos con eso perdido, ¿sí? Un duelo ante la misma situación yo lo puedo tomar de una manera y la persona al lado mío, vamos a suponer mi hermana, de otra. ¿Sí? Porque va a depender de nuestra historia, de nuestra personalidad y de nuestro afrontamiento. ¿Sí? Tenemos duelo por muerte, la pérdida de un ser querido. Tenemos los duelos amorosos, la separación, la ruptura de una pareja. Tenemos los duelos por salud, ese diagnóstico de una enfermedad crónica o la pérdida de una capacidad física. Tenemos los duelos laborales o los duelos sociales. Hablo de la pérdida del empleo, por ejemplo, o los cambios de rol en la sociedad, ¿sí? Tenemos los duelos migratorios, cuando cambiamos de país, de ciudad, ¿sí? Dejamos atrás nosotros costumbres, vínculos, rutinas, ¿sí? Después tenemos duelos por objetos simbólicos, la pérdida, no sé, a ver, de una casa familiar, ¿sí? La pérdida de una mascota, la pérdida de algo que para nosotros tenía un valor emocional, ¿sí? El duelo en sí permite elaborar la pérdida y adaptarse progresivamente a una nueva realidad, ¿sí? No se trata de olvidar, no se trata de olvidar, sino de reorganizar los recuerdos y los sentimientos, ¿sí? Dando un nuevo sentido a la vida sin la presencia de aquello que se perdió, ¿sí? Y pasar por un duelo no es signo de debilidad, es signo de humanidad. Es el camino natural del corazón para sanar una herida emocional. ¿Sí? Bien. Ahora, el, el duelo en sí tiene algunos aspectos, vamos a decir, claves, ¿sí? Eh, los aspectos, por ejemplo, emocionales y comportamentales, ¿sí? Porque el duelo muchas veces genera
emociones intensas, ¿sí? Lo que es tristeza, culpa, enojo, confusión, desesperanza, y a veces también cambios en el comportamiento, ¿sí? La alteración en el sueño, el llanto frecuente, la irritabilidad, el aislamiento, la falta de apetito, ¿sí? Por ejemplo, una persona que acaba de perder un ser querido. Esa persona puede alternar eh, entre momentos de llanto y otros que aparenta estar en calma, ¿sí? Incluso mostrar por ahí conductas impulsivas o recaídas, ¿sí? Nosotros no tenemos que juzgar esas reacciones, porque esas reacciones forman parte del proceso natural de adaptación, ¿sí? Y el duelo no se limita a la muerte, se presenta ante cualquier pérdida significativa, ¿sí? Como le dije antes, puede ser la pérdida de una pareja, de un empleo, de una casa, de una amistad, ¿sí? Un estudiante, por ejemplo, que reprueba un examen importante o que abandona una carrera, ahí experimenta un duelo académico, con sentimientos de fracaso, con sentimientos de frustración, ¿sí? Y nosotros tenemos que acompañar empáticamente, ayudando a validar ese dolor y fomentar la resiliencia, ¿sí? El duelo, como les dije antes, tampoco es un proceso solamente psicológico, sino también que afecta física y socialmente, ¿sí? Físico, nos vamos a sentir con fatiga, con dolores musculares, con pérdida de apetito, con insomnio, ¿sí? En la parte social, el aislamiento, la dificultad para comunicarnos, ¿sí? O menor rendimiento en el estudio, en el trabajo, ¿sí? Ahora, cada persona vive el duelo a su propio ritmo. Y la intensidad de ese duelo depende del grado de apego, ¿sí? O del tipo de pérdida, o del apoyo recibido y de la historia emocional de lo que vivimos, ¿sí? No es lo mismo perder a un familiar, ¿sí? Con el que había una relación cercana, a alguien que había una distancia emocional por más que sea familia, ¿sí? Nosotros debemos respetar los tiempos del doliente sin presionarlo a superarlo rápido. ¿Bien? Bien. Ahora, el duelo nos enfrenta a nosotros con la fragilidad, con el sentido de la vida, ¿sí? Nos obliga a reflexionar sobre los vínculos, sobre el amor, sobre lo que realmente nosotros valoramos, ¿sí? Muchas personas, tras una pérdida, encuentran nuevos propósitos, fortalecen sus lazos familiares y espirituales, ¿sí? Y ese proceso de crecimiento se conoce como crecimiento postraumático, ¿sí? Cuando el dolor se transforma en aprendizaje y fortaleza. ¿Bien? Ahora, hay características del duelo que es más o menos, yo algo lo dije recién, tuvimos, porque no me puedo no adelantar a las características del duelo, ¿sí? Es un proceso dinámico, ¿sí? No es un estado fijo, digamos, ¿sí? Digamos, el duelo no es algo estático, no es algo permanente, ¿sí? Sino que es un proceso que va cambiando con el tiempo, ¿bien? Al principio el dolor puede ser muy intenso, pero luego se alternan con momentos de tristeza, otros momentos de calma o de distracción, ¿sí? Por ejemplo, una persona puede llorar un ser querido por las mañanas, pero a la tarde logra reírse al ver, no sé, una película o al compartir algo con sus amigos, ¿sí?
Entonces, nosotros tenemos que saber esto porque es importante que nosotros expliquemos esas fluctuaciones que son normales, que no significa falta de amor, que no significa indiferencia hacia la persona perdida, ¿sí? También es normal. El duelo es una reacción natural, es una reacción esperable frente a una pérdida. Todos en algún momento de nuestra vida la vamos a atravesar. Lo que varía es cómo cada persona lo enfrenta. Algunas lloran mucho, otras se encierran, otras buscan compañía, otras se refugian en el trabajo. ¿Sí? Como le dije antes, dos hermanos pueden reaccionar de manera diferente ante la muerte de un padre. Uno se muestra fuerte y el otro completamente devastado. ¿Sí? Cada uno tiene su propio ritmo, cada uno tiene su manera de expresar el dolor. No hay una forma correcta de vivir un duelo. No lo hay. ¿Sí? También es dinámico, con cambios de ánimo, me refiero, ¿no? ¿Sí? Durante el duelo. Es común que nosotros presentemos estos altibajos emocionales. ¿Sí? Un día nos sentimos con esperanza, al día siguiente con una tristeza súper profunda. ¿Sí? Esos cambios emocionales también son parte del proceso de adaptación. ¿Sí? No lo interpreten como retrocesos. ¿Bien? También un duelo no se vive solo. Por eso hablo del reconocimiento social. Cada pérdida afecta no solo al individuo, sino que afecta también a su entorno, ¿no? A la familia, a los amigos, a los compañeros. ¿Bien? Por ejemplo, cuando muere un miembro de la comunidad escolar, todo el grupo, docentes, alumnos, personal, se ven afectados emocionalmente. Y consigo lleva rituales sociales, como son los funerales, las misas, los recordatorios, que eso también permite compartir el dolor y brindar un apoyo colectivo, ¿sí? Ayudando, digamos, un poco a dar sentido a la pérdida, ¿sí? Un duelo también es íntimo y es personal, ¿sí? El duelo se comparte, sí, pero la experiencia emocional es única e individual, ¿sí? Depende, como les dije antes, de factores como la historia de vida, como las creencias, como la personalidad, la edad de la persona, ¿sí? Y la reacción a esa pérdida y también la relación con lo que se perdió, ¿sí? Imagínense perder un abuelo, puede afectar de manera diferente a un niño, a un adolescente o a un adulto, según el vínculo que tenía, ¿sí? Por eso nosotros en primeros auxilios psicológicos evitamos comparar, ¿sí? En cambio, escuchamos y respetamos la vivencia personal doliente, ¿sí? En primeros auxilios psicológicos no se dice, ya deberías estar mejor, ya pasó mucho tiempo. No, jamás, ¿sí? También es social, tiene un componente social muy importante, porque la sociedad ofrece rituales, ofrece espacios compartidos que ayudan a procesar la pérdida, ¿sí? Encender una vela, llevar flores, compartir recuerdos, son formas simbólicas de canalizar el dolor, ¿sí? Esos rituales ayudan a reconocer públicamente la pérdida y favorecen la contención emocional, ¿sí? Y es activo. ¿Por qué? Porque el duelo requiere la participación activa del doliente, ¿sí? No es que se trata solo de esperar a que pase el tiempo, sino que se trata de reconstruir la vida sin lo perdido, ¿sí? Implica aceptar la realidad, implica expresar emociones, implica buscar apoyo,
implica retomar progresivamente las actividades cotidianas. ¿Sí? Una persona que pierde su empleo, por ejemplo, puede iniciar un curso, puede buscar nuevas oportunidades, puede transformar ese gran dolor en una gran motivación. ¿O no? En el acompañamiento se busca promover la resiliencia, chicas. Ayudar a las personas a reconocer su capacidad de adaptarse y de salir fortalecidos. ¿Sí? Bien, ¿vamos hasta ahí? ¿O voy muy rápido? ¿No? ¿Sí? ¿Nadie quiere decir nada? Después no me digan que no las dejé hablar, ¿no? Miren que acá está permitido que hable. Bien, vamos a pasar a lo que son las tareas del duelo. También otra parte muy importante con respecto a el duelo. ¿Sí? El duelo no es algo, como les dije antes, que simplemente pasa con el tiempo, ¿sí? Sino que es un proceso activo donde la persona debe realizar ciertas tareas emocionales y cognitivas para adaptarse a la pérdida y reconstruir su vida, ¿sí? Ahora, estas tareas que yo les presento acá no siempre ocurren en orden, ¿sí? Porque cada persona la atraviesa a su ritmo. Tenemos la tarea número, no le mucho la cabeza, perdón. La tarea número 1, ¿sí? Es el aceptar la realidad de la pérdida. ¿Qué significa eso? El primer paso es aceptar que la pérdida es real, ¿sí? Que puede ser el punto más difícil, ¿sí? Especialmente cuando, por ejemplo, a ver, la muerte fue inesperada o cuando existía una fuerte dependencia emocional, ¿sí? Bien, por ejemplo, una madre que perdió a su hijo, ¿sí? Esa madre puede seguir poniéndole el plato en la mesa para ese hijo o mantener su habitación intacta, ¿sí? Que Warden, que fue quien realizó las tareas del duelo, a eso lo llamó momificación, ¿sí? Son formas inconscientes de negar la realidad, porque el cerebro, porque el corazón aún no logra asimilar esa ausencia, ¿sí? Entonces nosotros no debemos, por ejemplo, forzar la aceptación, ¿sí? Es mejor que nosotros acompañemos con la empatía, validando también la confusión o la incertidumbre y permitiéndole a esa persona que vaya asumiendo la pérdida poco a poco, ¿sí? A través de la expresión emocional, a través del contacto con la realidad, ¿sí? Luego está la 2. Moni, dime. Sí, y me tengo que retirar porque me tengo que trabajar. Me encanta el tema, pero ya me aguantaron una hora, así que bueno, No hay problema, Moni. Después ve los 5 minutos que quedan. Nos vemos, dale, listo, nos Chao, vemos. chao. Chao, chao. La tarea número 2 es elaborar el dolor de la pérdida. ¿Qué significará esto? Toda pérdida genera dolor, eso ya lo sabemos. Emocional, físico, psicológico, pero ese dolor necesita ser vivido y necesita ser experimentado, ¿sí? Si se reprime, digamos, o si se evita, ¿sí? Esto de, tengo que ser fuerte, no quiero llorar. ¿Qué pasa? El duelo se prolonga o el duelo se bloquea, ¿sí? Y aparece más adelante como que, como depresión o como somatización, ¿sí? Una persona que, por ejemplo, perdió a su pareja, que evita hablar del tema,
que se mantiene ocupada constantemente para no pensar. Al cabo de unos meses, seguramente comienza a sufrir insomnio, comienza a sufrir ansiedad sin entender el por qué. ¿Sí? Entonces nosotros debemos dar este espacio a la emoción. ¿Sí? Permitir que la persona llore, que se exprese, que se enoje, que padezca de tristeza, ¿sí? Sin juzgarla y sin intentar distraerla del dolor. Porque el objetivo es que el doliente atraviese el dolor, no que lo evite al dolor. ¿Sí? Diría Moria Kazan, ¿tenés ganas de llorar? ¡Llorá! Muy simple. Porque después acumulamos, ¿y qué pasa? Explotamos, como decimos nosotros. ¿Bien? Ahora, está la tercera tarea, o la tarea 3, que es adaptarse al mundo sin el fallecido. ¿Sí? Después de aceptar, digamos, la pérdida, la persona que hace, reorganiza su vida, sin el ser querido en este caso. Eso incluye en realidad 3 tipos de adaptaciones. Las externas, ¿sí? Aprender a manejar tareas, responsabilidades por ahí que antes realizaba esa persona, por ejemplo, una viuda. ¿Sí? Debe hacerse cargo, no sé, de los trámites o las finanzas familiares, ¿no? Después están las internas, los cambios en la identidad personal y los cambios en la autoestima, ¿sí? Quien perdió una pareja puede sentir que ya no sabe quién es, ¿sí? Perdón. Oh, ya no sabe quién es, ¿sí? Y después está la parte espiritual, o las partes espirituales, ¿sí? La revisión de creencias, de valores, de fe, ¿sí? Una persona por ahí cuestiona su fe, ¿sí? Las creyentes en Dios. ¿Por qué Dios permitió eso? Otras la fortalecen, ¿sí? Nosotros, ¿qué buscamos? Favorecer la autoestima, favorecer el sentido de autoeficacia. Entonces vamos a ayudar al doliente a reconocer lo que sí puede hacer y cómo reconstruir su rutina. ¿Sí? Acá digamos que nuestro acompañamiento es más práctico y más orientación que nada. Y por último tenemos la tarea número 4, que es hallar una conexión perdurable con el fallecido y embarcarse en una nueva vida o en una vida nueva. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Superar el duelo, como les dije antes, no significa olvidar, ¿sí? Sino aprender a vivir con el recuerdo de ese ser querido de una manera saludable, ¿sí? Se trata de encontrarle un lugar simbólico en el corazón, ¿sí? Sin que eso nos impida a nosotros seguir adelante. ¿Bien? Por ejemplo, a ver, vamos a suponer una hija que perdió a su madre, ¿sí? Puede llevar un colgante con su foto, ¿sí? O, no sé, hacer un voluntariado, ¿sí? Porque su madre valoraba mucho esa causa. Algo simbólico. Eso mantiene el vínculo, pero continúa con su vida, ¿sí? Entonces nosotros ayudamos a ese doliente a redefinir el vínculo, ¿sí? Que pase de una presencia física a una presencia interna o a una presencia espiritual. Y que recupere proyectos, que recupere intereses, que recupere relaciones nuevas, ¿sí? La clave
voy a decirlo así, no es tratar de dejar ir, sino de integrar la pérdida y seguir viviendo con significado. ¿Sí? Yo siempre cuento algo muy, muy mío. Cuando fallece mi abuelo por parte de mi mamá, yo estaba muy, muy triste, que al principio, que también fue repentina, fue como muy rara la cuestión, eh, no podía, a mí me decían Quique, porque a mi abuelo le decían Quique, y yo lloraba. Era, no me lo podías nombrar. Eh, no digo que no me pongo triste hoy en día cuando lo nombro, ¿no? Pero después todos esos recuerdos y todas esas vivencias que yo tuve con mi abuelo, las transformo en alegría. Yo hoy hablo de mi abuelo con dolor, pero con una sonrisa enorme en mi rostro, porque me orgullece lo que fue mi abuelo y lo que fue conmigo mi abuelo. Pero no significa eso de que yo no sienta el dolor. El dolor lo sigo sintiendo, obvio. Siempre lo voy a sentir al dolor, ¿sí? Pero lo transformé, ¿sí? A mí no me servía estar tirada en una cama. A mí no me servía estar todo el día llorando. ¿Elaboré mi duelo? Sí, obvio. Me lloré la vida. Hablé con las personas que tuve que hablar y le dije lo que pensaba también a las personas que se lo tenía que decir en su momento, que me había quedado, como vieron, eso cuando te queda esa sensación acá que decís, y vos decís, uy, pero si lo digo ahora no es el momento. ¿Y cuándo es el momento entonces? Siempre esperamos el momento del otro. ¿Y nuestro momento? A veces yo pienso, ¿no? Y a veces por ahí sueno, ¿cómo decir? Que no pienso en los demás. A ver, vamos a decirlo de esa manera. Pero a veces digo, sí, ¿por qué yo no le puedo decir a Esther lo que a mí me cayó mal? Si Esther viene y me lo dice y no le importa lo que yo siento o lo que a mí me pasa. ¿Por qué siempre nosotros tenemos que pensar en el otro y no pensar primero en nosotros mismos? A veces hay que ser egoístas en la vida, ¿eh? Muchas veces hay que ser egoístas en la vida, ¿sí? No significa que tampoco voy a estar pensando, che, si yo se lo digo a Esther de esta manera, realmente la voy a lastimar. Quizá voy a buscar una forma más decorada para decírselo a Esther, pero se lo voy a decir, yo antes me callaba mucho, yo antes no hablaba, yo antes era de esas minas que me lo comían y lo resolvía y me lo comía y lo resolvía y me lo comía y lo resolvía. Un día dije, basta, basta, ¿por qué? Me estaba lastimando a mí misma. Sentía, lo voy a decir de esta manera, que no podía avanzar porque estaba siempre atrás de las macanas, iba a decir otra palabra, macanas por ahí, o queriendo resolverle la vida a los demás sin resolver la mía. Entonces, sean un poquito egoístas. Yo les pido que sean un poquito egoístas. En algunas cosas, obviamente. Sí, no sean egoístas con sus hijos. No les estoy pidiendo eso, ¿no? Pero lo que te dolió alguna vez, aunque para el otro sea mínimo, yo les voy a dejar una tarea. Quien pueda, obviamente, ¿no? Si tienen algo que decirle a alguien, sea quien sea, quiero que vayan y se lo digan. Así sea de hace 45 años atrás. Ay, Esther, ¿vos sabés que a mí me dolió cuando vos me robaste el chocolate que yo tenía en la mesita de luz? Perfecto, anda y decíselo. No, no es para que peleen, ¿no?
Eso que ustedes tienen acá, que no lo podemos tragar todavía, disolver, primero empiécenlo contándoselo a la persona que las lastimó o que les hizo esa dolencia. ¿Sí? No vayan a pelearla. Háblenlo. Las cosas se hablan. Las personas nos entendemos hablando. ¿Sí? Y parte de los duelos que nosotros tenemos, ¿sí? Che, Miguel, la verdad que yo estoy con un duelo de cuando me fui 3 días a Córdoba y no me regaste la maceta y la plantita se me murió. A ver, eso es un duelo. ¿Qué parece estúpido el duelo? ¿Sí? Pero si lo estoy contando es porque me quedó de que Miguel no me regó la maceta durante 3 días en pleno verano y a mí la plantita se me murió. Y yo esa plantita la amaba. ¿Sí? Entonces, van y se lo dicen. La que puede. Sé que hay cosas mucho más profundas que por ahí no podemos sentarnos y decir así tan libremente por ahí expresar algunas cosas que nos dolieron. ¿Sí? Pero las pequeñas cositas, así sean pequeñitas, porque todo eso pequeñito, como dijimos antes, se va acumulando de a poquito, de a poquito, de a poquito, y va tapando esa arterita que nosotros tenemos en el corazón hasta que nuestro corazón dice, basta, ¡pam! Explotamos. ¿Sí? Y la idea no es esa. La idea no es que nosotros explotemos. ¿Sí? La botellita está con agua hasta acá. Yo no quiero que llegue con agua hasta acá. Que quede ahí. Que quede ahí, que quede ahí. Y la sigo manteniendo ahí, 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 ahí. ¿Sí? Pero si algo te duele, ¿por qué no hacérselo saber al otro que te dolió? Y no se lo hago saber al otro porque no lo va a entender. No importa. No importa si el otro no lo entiende. Muchas veces el hablar nos alivia. Después, si el otro lo comprende o no, esa es otra cosa. Yo le puedo pedir a Andrea perdón de rodilla y Andrea dice, no le creo nada a Naida. Yo me siento re bien, porque para mí sí fue real ese perdón. Y Andrea del otro lado decir, se fingió todo, vos te pensás que Naida me va a perdonar. No importa si Andrea me cree o no me cree mi perdón, ¿sí? Porque ya es un problema de Andrea, no mío. Entonces, pequeñito, eso. Igual tengo más para hablar del duelo. Todavía no terminé. Pero voy a hablar la clase que viene. ¿Qué otra cosa? Eso. La clase que viene, el viernes que viene, yo tengo la fiesta de fin de año de mi hija. No voy a dar clase. Lo más probable es que la daremos el miércoles. Les voy a estar avisando. El miércoles yo tengo libre desde las 5 de la tarde en adelante. ¿Sí? No sé si prefieren por ahí a la tardecita o más temprano. Les pongo una encuesta en el grupo de WhatsApp con 2 horarios y ustedes deciden. Andrés se está fijando ahí los turnos, a ver qué onda. Me imaginé, la vi con el celu y dije, a ver qué turno tengo el miércoles que viene. No, yo ya que el miércoles doy una sola clase y después empiezan los comienzos de noviembre y se me va a juntar todo, digo, la adelanto, la misma hora, dice, bien, bien, lo podemos poner o a las 5 o a las 6, no hay ningún problema, yo les pongo una encuesta, el que tenga más votos, arrancamos el miércoles, ¿sí? Bien, después lo aviso obviamente al grupo para que los demás compañeros sepan, pero tengo la fiesta de fin de año de la chica y se tiene que peinar y maquillar, que me harías muy falta, Andrea, acá, la verdad, como la tengo que maquillar, no sé qué va a salir de esa cosa. Me va a llevar un montón de tiempo y a las 6:30 de la tarde en realidad tienen que estar ya en la escuela, peinados, cambiados y maquillados, para comenzar como a las 7:30 de la tarde, que después termina comenzando a las 8. Así que por eso voy a tener que adelantar la clase. ¿Sí?
Nos vemos el próximo miércoles ahora, no el próximo jueves, me agarró calor hablando de estos temas. El próximo miércoles, ahora le pongo la encuesta y el horario que ustedes decidan, nos estamos viendo y quien no puede estar, la clase como siempre queda grabada. Así que tengan un hermoso fin de semana, tengan un hermoso comienzo de semana y nos vemos la próxima clase. Un saludo y un abrazo enorme para cada uno de ustedes. Chao, chao.